Vamos a comenzar ahora sí. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. También saludo a la gente que nos acompaña a través de la plataforma Zoom. La presentación no va a ser muy larga, aparte tenemos solo 40 minutos en el Zoom para que todos ellos puedan participar de toda la presentación. Agradezco, como les decía, la presencia de ustedes. Agradezco también a la Intendencia de Florida porque han puesto esta actividad como parte del festejo por el mes de la Florida. El director de Cultura, el director del museo, de Montaño, el obispo de Florida. En el Zoom también está el obispo Monseñor Sanguinetti. Bueno, y a todos los que como les decía, se han acercado virtualmente o aquí presencialmente en esta noche tan fría, ¿no? Tan inhóspita para este tipo de actividad. El agradecimiento también a la catedral. El padre César, párroco de esta catedral, no se encuentra, pero bueno, igualmente nos ha cedido el espacio. Y también quiero agradecer a la catedral porque este trabajo que vamos a presentar supuso una presencia mía aquí en el archivo bastante frecuente, ¿no? Lo mismo que en la catedral de Canelones, por obvias razones. Quiero agradecer a quienes me acompañan aquí en la mesa, el licenciado Oscar Padrón, que es el director de la editorial Tierra Adentro, en la cual hemos publicado el libro. No es la primera vez, ya soy recurrente en la editorial, que es una editorial que está cumpliendo 20 años. Bueno, ya contar un poco mejor y la importancia que tiene, el crecimiento que ha adquirido en la difusión de trabajo, sobre todo de historia del interior, que es tan importante difundir aquello que se hace en el interior. Fernando Ochoteco, que ha aceptado ser el presentador de este trabajo, y en él agradecer también al grupo Identidad de Florida, compañeros que se dedican también a hurgar en la historia y a conocer más y a construir más nuestra identidad local. Quiero agradecer también a Carlos Pérez Dauria, que ha hecho el prólogo del libro, que lo pedí y bueno, también accedió de buena manera, así que amigo Carlos, el agradecimiento. Y finalmente este trabajo ha sido posible por una beca que me concedieron, que es un intercambio latinoamericano-alemán que conseguí a través, ya me han financiado otras actividades a través de la Universidad Católica del Uruguay. Por tanto también el agradecimiento por esta posibilidad que me dieron nuevamente de poder desarrollar un proyecto de investigación. Hechos estos agradecimientos necesarios, un poco voy a pasar en primer lugar a pedir disculpas y un poco justificarme, porque es bastante extraño que alguien presente 2 libros en 3 meses, ¿no? Es decir, solamente alguien que hace cosas muy malas puede hacer en 3 meses 2 cosas, ¿no? Es decir, entonces yo quiero defenderme un poco, ¿no? Porque hace 3 meses muchos de los aquí presentes, casi todos creo, estaban presenciando la presentación del libro sobre Jacinto Vera, que fue un trabajo que era simplemente de recopilación de algo que ya estaba escrito, por tanto fue bastante rápido recopilar eso, darle forma y publicarlo. Sin embargo, este trabajo ya tiene 2 años. Es un trabajo con el cual comencé hace 2 años, ha sido bastante ininterrumpido, por tanto, bueno, tiene su dedicación, tiene sus horas, y bueno, y finalmente ahora ha visto luz. El otro día me entrevistaron en la Radio Oriental y me preguntaron si era un libro de historia. Claro, no están muy acostumbrados a que yo escriba cuestiones tan históricas, ¿no? Como esta, ¿no? Y sin duda que sí.
sin duda que sí, que es un libro de historia, porque entiendo, la verdad que he quedado bastante, digamos, extrañado muy positivamente de cuánto se ha escrito aquí en Florida sobre Florida, ¿no? Sobre nuestra historia. Ahora tuve la posibilidad de acercarme a muchísimo material y la verdad que se escrito muchísimo, muchísimo. Pero claro, muy poco sobre el pintado en sí mismo y mucho menos sobre la iglesia del pintado, sobre los sacerdotes que estuvieron en el pintado. Entonces yo ahí vi algo que me parecía que era un debe, ¿no? Que era un aporte que se podía hacer para conocer un poco más de nuestros orígenes, de nuestra identidad. Nuestra identidad sobre todo como iglesia. ¿Por qué como iglesia? Porque bueno, todos sabemos que la villa de la Florida de alguna manera coexistió con el pintado, no hubo un traslado como tal o puramente de lo que era la villa del pintado hacia Florida, pero sí hubo un traslado de la parroquia. Es decir, el pintado quedó sin parroquia. Puede haber quedado gente, pero no quedó sin parroquia. Y la parroquia tuvo su origen allí. Entonces, ahí sí hay una continuidad. Ahí sí hay una continuidad entre lo que es lo que fue la parroquia del pintado y la parroquia que luego se instala acá en Florida. ¿No? Entonces, y sin embargo muy poco se conocía, ¿no? De los sacerdotes que estuvieron ahí, esa docena de sacerdotes que tuvieron, digamos, antes de Figueredo, antes que Figueredo trasladara la sede de la parroquia hacia la ciudad de Florida. Entonces me parece que en ciertos momentos que a veces los revisionismos históricos son muy parciales, ¿no? Y que se deja de lado cuestiones que son de identidad, me parecía que era importante ir a la época colonial, porque de hecho 1791-1809, como se titula el libro, o sea, que es el espacio de tiempo que abarca, es la última época de la colonia, ¿no? O sea, las últimas 2 décadas de la colonia. Y bueno, y ver cómo fue esa iglesia colonial aquí en Florida, es decir, concretamente aquí en Florida, ¿no? Porque, insisto, siempre nosotros sabemos mucho y se ha estudiado mucho y se ha profundizado mucho de lo que fue la iglesia a partir de la independencia, ¿no? Figueredo en adelante, a partir de la revolución, pero poco sabemos, o casi nada, de esos sacerdotes que estuvieron ahí en la época de la colonia, en la capilla, que fueron muchos y que fueron personajes realmente muy importantes, algunos de ellos, ¿no? A nivel político y a todo nivel, quizás no también en Uruguay, pero sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? En un área muy amplia del Río de la Plata y incluía también el Paraguay. Sacerdotes seculares, de clero secular, pero también religiosos. Entonces la presencia de esas órdenes religiosas que evangelizaron, y junto con la evangelización la civilización, ¿no? Porque iban unidas en un momento en que la fe era indisolublemente unida a la vida. Esos sacerdotes de esas 3 órdenes, franciscanos, mercedarios y dominicos, ¿no? En ese momento de ausencia de los jesuitas, ¿no? Es decir, porque habían sido expulsados, la corona española los había expulsado de todos sus territorios. Entonces me parece que es un aporte a nuestra identidad cultural, porque creo que no puede haber una identidad colectiva como región, como localidad, si atacamos o sin atacar, si ignoramos y desconocemos las raíces de nuestra historia. Entonces creo que es bueno esta revisión de la historia, pero en verdad, en forma sincera, no escondiendo nada, sino dando lugar a aquello que realmente tuvo protagonismo, como fue la Iglesia Católica. En aquella época colonial, en estas lejanas tierras norteñas de la gobernación de Montevideo. Entonces, bueno, yo no voy a hablar mucho más, un poco era eso, justificar este trabajo, la importancia de ir a esos orígenes un tanto desconocidos en nuestra historiografía nacional y también
también local. Es decir, lo que hoy somos viene de ahí, ¿tá? Como iglesia también nuestra identidad viene de ahí, ¿tá? En esta parroquia en la cual estamos nace ahí en el Pintado, y esa parroquia primero fue viceparroquia de Guadalupe y antes fue capilla de Guadalupe. Es decir, hay toda una historia que parte de 1779 que no podemos desconocer, y hay muchos sacerdotes que realmente lideraron ese proceso ahí de evangelización en estas tierras tan inhóspitas, pero también junto con la evangelización de civilización, de llevar no solo la fe sino también la cultura junto con el pasto espiritual a tantos fines. Muchas gracias, y ahora le dejo la palabra al padrón. Bueno, buenas noches, amigos, obispo Sanguinetti, obispo Martín Pérez, estimados amigos de Geohistoria, de la Iglesia de Florida. Muy breve, para darle espacio al presentador, que es Fernando. Como orientador de Tierra Adentro, es una satisfacción y un orgullo integrar al fondo un libro más del doctor Gabriel González Merlano. No voy a hacer acá una caracterización de sus dotes personales y sobre todo de sus dotes intelectuales, porque está a la vista lo que ha sido su trayectoria, la hermosa memoria que dejó también con su actividad allá en Durazno cuando comenzaba el milenio. Y creo que es totalmente innecesaria la justificación que pretendió dar de su producción acelerada, porque cuando se trabaja con la intensidad y la seriedad que él lo hace, los trabajos van surgiendo y van naciendo. Además, la publicación generalmente es el resultado de un acumulado de años de juntar papelitos, como digo yo, y en determinado momento se da la oportunidad para publicar. El sello Tierra Adentro, como dijo él, está cumpliendo 20 años y nació, como lo dice su título, sobre todo para tratar de ser un transmisor de lo que se produce en el interior del país, y sobre todo darle a esas perlas sueltas que son los libros que se editan en el interior, ponerles una especie de hilo para que pasen a formar parte de un fondo editorial. Como bien dijo Gabriel, todo el interior, especialmente el departamento de Florida, ha sido muy rico y sigue siendo muy rico en producción bibliográfica. Pero esos autores independientes muchas veces editan un libro y a los pocos años ese libro ya no se lo encuentra, desaparece. Bueno, uno de los objetivos del sello editorial es que cada nueva edición se repite todo el acervo, todo el fondo editorial, y eso permite que pasados muchos años de editarse un libro pueda haber gente que nos dice: me interesa aquel libro, a veces libros de 15 o 20 años atrás. Así que, y en la orientación de Tierra Adentro, todos los temas que tienen que ver con el interior, la producción, los viajeros, la educación, la religiosidad, todos esos temas, las guerras, los héroes del interior, todos esos temas tienen un especial interés para la orientación del sello. Y termino mis breves palabras tratando también de decir algo sobre el trabajo en especial que estamos presentando. Yo creo que Gabriel está realizando un gran aporte, no solo a la historia de Florida, sino a la historia regional, porque en aquellos tiempos de la iglesia del Pintado, de la capilla del Pintado, no había límites departamentales, y durante muchos años esta humilde capilla, imagínense lo que era en un agosto como con llovizna y frío, esos ranchitos de paja y terrón, y los sacerdotes y los fieles cumpliendo con sus deberes cristianos
en esa soledad de la frontera, porque esta era y fue durante mucho tiempo la frontera. Y como lo dicen esos libros del Pintado, que he tenido también la oportunidad de leer, venía gente desde el Chi, desde el Río Negro y hasta de la otra banda del Río Negro para bautizar a sus hijos, para casarse o para dar cuenta que en la soledad de los campos había fallecido algún ser querido. Tenemos que ver lo que era esa fidelidad a las creencias religiosas de aquellos antepasados nuestros, venciendo una infinidad de obstáculos. Y ahí hay que hacer también una mención muy especial a la gran tarea que la Iglesia Católica en todo el mundo ha hecho para la preservación de la memoria. Porque si se pueden realizar investigaciones de estas características y de tantas otras características, es porque la Iglesia Católica desde su origen puso especial énfasis en la conservación de la documentación, en la preservación de los archivos. El registro civil en el Uruguay nació en 1879 y sin embargo nosotros podemos ir a libros de lo que hoy es nuestro país de 1720, 1730 y en otras regiones del Río de la Plata hasta el siglo XVI. ¿Gracias a qué? A la increíble tarea de preservación del patrimonio que realizó la Iglesia Católica. Así que las felicitaciones, y hablar del Pintado también es hablar de los basamentos poblacionales de Florida, porque todavía en Florida estoy seguro que circula gente que tiene sangre de aquellos primeros pobladores del Pintado, porque no todos vinimos de los barcos, no todos nuestros orígenes se remontan a 50, 80 o 100 años atrás cuando llegaron los italianos. Bienvenidos nuestros abuelos italianos y españoles, pero hay todo otro mundo gaucho, otro mundo criollo que en este libro aparece. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Voy a ver el saludo de las autoridades, ya lo hizo el autor del libro hoy, también nuestro querido amigo y jornalista de todas las horas, el profesor Oscar Padrón. En mi calidad de integrante del grupo de identidad y en lo personal, quiero felicitar muy especialmente al compañero Gabriel González Carlano. Hay mucho para decir respecto a este libro, pero más que nada queríamos dejar alguna reflexión que nos parece oportuna. Este libro, esta investigación que nosotros, como él decía, no fue en un apuro, sino que tuvimos la oportunidad en un encuentro virtual hace un año y algo, de que él hiciera un avance respecto a la investigación que él tenía en curso. Después, avanzando en esa investigación, hizo una ponencia en mayo de este año, en la 9ª Jornada de Estudio Regional, y finalmente esto que es la culminación de este hermoso libro que pasa a ser parte de los pilares de lo que tiene que ver la historia de la Florida, del viejo partido del Pintado. Yo, antes de entrar en un comentario respecto a lo que significa esta investigación para futuros trabajos de otros historiadores, quiero hacer un reconocimiento especial al autor de los días del amigo Gabriel, el querido profesor Mingo González. Y por un motivo muy particular, sé que algunos fueron alumnos, un cultor de la ciencia física que enseñaba física, que sabía porque se aprendía con él la física, me incluyo, y que me hizo querer la física aún teniendo un perfil humanístico, quien habla y como le pasó a otros, por lo tanto un gran docente. Pero además tenía esa tercera virtud, el querido Mingo González, era que era un gran amigo en los pasillos y en la previa y después de la clase. Era la persona que tenía ese otro elemento adicional que es virtud de pocos docentes. Y eso te lo quería decir hoy acá, nunca te lo pude comentar, pero es algo que lo tengo muy presente.
ocasiones varias, además yo lo conocía de pequeño, yo era adolescente, del mismo barrio Florida Blanca, ya que estamos hablando de la villa de San Fernando del Fría, a 1,5 cuadras de distancia uno del otro, y por lo tanto la investigación de Gabriel tiene también un ingrediente de ese valor superior que es el amor, que es intangible pero que es fundamental para que nosotros andemos en esta vida. Y yo, cuando uno veía una formación científica, digamos, la de tu papá, y uno decía, bueno, pero el ser humano tiene espacio para otras cosas, y él, en gratitud a ese espacio de la biblioteca del querido profesor Mingo González, había un espacio de libros de la historia de Florida. Y nos hemos enterado a través de esto, de este libro, eso, y ese homenaje a Víctor Acés, y vaya que ha merecido, ¿no? Estaría acá muy orgulloso de estar escuchando esto y de ver el fenomenal aporte que ha hecho Gabriel para la historiografía local, regional y nacional. Dicho eso, yo, obviamente que estas 144 páginas, que parecen pocas, pero que están muy sustantivas, muy sustanciales, digamos, que hay material lo suficiente como para que muchos comprendamos, y digo esto ahora el mensaje casero, interno para los lugareños, para los floridenses, que pensamos que la partida de nacimiento es el 24 de abril de 1809, lo es, esa es la partida de nacimiento oficial, todavía en los extractores del Imperio Español, en estas latitudes, pero en definitiva, así como todos tenemos una partida de nacimiento, también tenemos una partida de concepción que en los seres humanos aproximadamente 9 meses, y que en el caso de Florida tuvo unos 50 años ahí en un proceso de gestación que se inició ahí cuando la gobernación de Montevideo decidió instalar el fortín del Pintado, de San Juan Bautista, allá por 1760, para generar un marco de seguridad y tranquilidad en la campaña, para que a partir de ahí, casi en forma espontánea, empezara un proceso de población, generando una cierta demografía, como lo define muy lindo, hace poco lo definió muy bien el querido compañero y profesor Alberto Cruz, definiendo todo el mapa de lo que era la población del Pintado Viejo. Era una población mestiza, dijo así, tal cual, queriendo decir de que había un componente mixto de personas, de seres humanos, paisanos y paisanas de distintos perfiles étnicos, en un proceso de formación que se estaba dando. Y este trabajo que él hace, que de algún modo es un poco yendo a la presencia de la fe católica en el proceso, cuando la Iglesia percibe de que hay una necesidad, hay una demanda de servicios para esa población que se estaba generando en ese vértice que de alguna forma, para imaginarlos ustedes, es el río Santa Lucía y el río San José, o lo que hoy es 25 de agosto, y que abarcaba ahí entre el arroyo Chamizo, Carreta Quemada, arroyo La Virgen, arroyo Pintado, hasta el arroyo La Cruz y el río Santa Lucía, hasta, como decía bien el profesor Padrón Fabre, que llegaba hasta una zona de influencia que se pasaba la zona de Maciel, cerca del río G incluso, ¿no? Porque no había, hasta cierto momento, no había posibilidad de brindar ahí esos servicios religiosos. Y ahí, bueno, tenemos esa irrupción de la Iglesia Católica, que como bien rescata en el prólogo que hizo, muy lindo prólogo que hizo el compañero Charlie Perenauria, donde hace un extracto y una valoración muy interesante del Padrón Fabre sobre lo que fue la acción mancomunada del Estado y del Reino de España con la Iglesia Católica, en lo que va a ser, digamos, una asociación de 300 y pico de años de proceso de colonización, digamos, un acto civilizatorio y pacificador de todo ese espacio. No es posible no entender y comprender bien a cabalidad lo que pasó en la banda ambiental en este caso, donde él explica todo lo que tiene que ver con las distintas órdenes que participan y que todos somos un poco víctimas de las simplificaciones que tiene la historia muchas veces, donde aparecen otras órdenes y, por ejemplo, el fundador mismo, ¿no? El de la idea, ¿no? El Vicente Chaparro, el padre de Vicente Chaparro,
siendo mercedario, ahí en 1779 da el puntapié inicial del trámite para poder instalar la capilla en ese espacio que estaba necesitando los servicios religiosos. Y como lo definió muy bien Oscar, ¿no? En el medio de todas las carencias de aquel tiempo, era un acto heroico ser un cura ejerciendo su tarea de predicar la fe religiosa entre ese mundo donde no había casi nada y donde además, aparte de la fe, la tarea de los padres era además de aconsejar y de ayudar a aquella gente que estaba tratando de construir algo que les diera un futuro. Yo una cosa que quería decir respecto al pintado, al partido pintado, que después va a terminar siendo en ese proceso de gestación lo que es la Florida. Que bueno, tiene la figura estelar del último presbítero, del último cura del pintado, ¿no? Santiago Figueredo. Pero este rescate donde aparecen todos estos curas que hasta hoy fueron anónimos ya no lo son, porque es una acumulación de esfuerzos de distintos padres que no solamente están en la prédica de la religión, de la fe católica, sino que están cumpliendo tareas de diverso tipo en el funcionamiento, en el esfuerzo de bajar los conflictos que los había, como pasaba en cualquier vecindario, y en una zona que era muy transitada porque pertenecía a lo que se conocía históricamente desde el periodo de la Colonia de Sacramento como el camino de los faeneros. Entonces ese eje articulador que es la Cuchilla del Pintado, ubicada ahí entre el arroyo pintado propiamente y el arroyo de la Virgen, se va a poblar de pulperías, se va a poblar de ranchos, y ahí, con gran sabiduría, Chaparro es el que da el puntapié inicial para después crear la capilla, y esa capilla que Gabriel va a abarcar prácticamente 20 años, de los últimos 20 años de existencia de ese partido de pintado, que después va a decaer y que va finalmente a instalarse aquí. Y yo creo que los floridenses tenemos que tomar conciencia de eso, porque muchas veces hablamos del paraje Villa Vieja, y yo diría que el 90 y pico % no tiene mayor conocimiento qué fue esa Villa Vieja. Es la vieja Villa del Pintado, donde estuvo la aldea, como le decía Ariosto Fernández, y que bueno, fue un proceso como aquellos de que se hace camino al andar, no fue un proceso fundacional con las paramétricas típicas que indicaba el Reino de España y sus normas. Por lo tanto, esto es un momento muy importante para nosotros. Yo lo veo así, lo visualizo así. Este es un libro que va a ser un libro de consulta. Se suma a quien se es considerado el primer profesor, historiador por lo menos, local, don Ariosto Fernández. Le suma mucho. Ariosto, si estuviera acá, estaría muy contento también. No tengo la más mínima duda. Aparte que le hice algunas rectificaciones, algunas correcciones a Ariosto. Siempre hay cosas informaciones nuevas, documentos nuevos que seguramente Ariosto no los pudo ver, y algunos errores que a veces se dan, y aquí se mejora y se incorpora sobre todo la valoración de estos curas que son protagónicos. Mencioné a Chaparro como que dio el puntapié inicial, pero los otros también. Se me ocurre Pelliza, Marcelino Pelliza, ¿no? Que tuvo un final tan trágico allá por el 15 de febrero de 1815, o de la figura que sí todos conocemos, estelar, ¿no? del cura Santiago Figueredo, que terminó como un canónigo en Buenos Aires y tuvo el triste privilegio en la exhumación de los restos de coronel Manuel Dorrego en diciembre de 1829, de estar en esa instancia. O sea, hubo algunos que después tuvieron alguna proyección en el terreno, en el ámbito regional de la Cuenca del Plata. Yo quiero decir algo más, decir lo último, porque habría mucho para comentar. Que hoy estamos acá, en la vieja Villa San Fernando de la Florida, que es hija de esa incubadora que fue el Partido Pintado y que es el viejo, Pintado Viejo, como le llamamos. Estamos ahí nomás, creo que hay algún gobernante departamental, a pocos metros del kilómetro cero de la villa, en la esquina de la calle Gallinal y Tuzangó.
donde está el predio histórico. Seguramente muy próximamente ese predio histórico va a ser revalorizado y se va a recrear un poco el ambiente que había en aquel entonces. Aquel rancho donde en el año 25 la Sala de Representantes parió determinadas normas que fueron un poco el basamento después jurídico de lo que se va a conocer como el Estado Oriental, de entender de que estamos en un lugar que está pleno de historia. Y ya que puse una anécdota, quiero finalizar con otra. Hablamos del querido profesor Mingo González, vamos a hablar del querido Waldemar Jiménez Casco y del querido Wilson Montigrané. En una anécdota muy linda que me tocó hace unos años atrás, acá en la esquina de Ituzaingó y Fernández, me encontré con Waldemar Jiménez Casco después de muchos años, que es un hombre muy allegado a la fe católica aparte, y conversando, parados, esas cosas que se dan entre lugareños, ¿no? Entre parroquianos, y me dice: Uchoteco, usted sabe que una vez me encontré en la esquina de Ituzaingó e Independencia, o sea, en esta misma manzana, en diagonal, opuesto. Me dice Wilson, hablamos de cosas, dice: usted, Jiménez Casco, sabe que estamos pisando mucha historia. Así le dijo don Wilson Montigrané a Jiménez Casco. Y claro que sí, es así. Y esa historia, lo importante, y acá es el valor de este libro, es de saber cuál es el origen de esta villa. Y los floridenses, los que somos moradores acá, sea adoptivos o por nacimiento, acá hay dos casos distintos, tenemos que saber eso. Entonces esto realmente a mí aparte de la seriedad de la investigación que encaró Gabriel y que rehuye considerarse historiador, pero que acá se puso el traje de historiador, se lo puso y muy bien, no le quedó grande para nada, sino que esto va a ser un material de consulta inevitable en el futuro para cualquier investigación. En definitiva, todas estas cosas de las historias, de las microhistorias, de las historias locales, su acumulación es la construcción de las historias bien entendidas de nuestro país, de nuestra nación. Algún día se empezará a dar vuelta a las cosas y empezar por estos cimientos. Estos son elementos que están fijando los cimientos del conocimiento histórico para poder edificar una historia real, en este caso del Uruguay, por ejemplo, y de la región, como puede pasar en tantos lados. Y decir que, para finalizar, también el reconocimiento y el entendimiento cabal que no se puede entender lo que fue la acción del Reino de España sin entender el aporte de la Iglesia Católica. Muy bien lo mencionó Oscar con relación al valor del documento, ¿verdad? La Iglesia Católica tuvo un rol fundamental en todo esto que pasó aquí. Fue dentro del marco del derecho de gentes, el gestor fundamental del reparto del mundo en 1494 con el Tratado de Tordesillas, y cuando dos reinos católicos, eminentemente católicos como Portugal y España, la Iglesia le indica sus espacios de colonización. Tan importante era como agente del derecho internacional público la Iglesia Católica, tan fundamental fue su rol. Y ese rol después se refleja en los actores, en los agentes que propulsan la fe y que actúan en el campo propio, en esas cuchillas, en este coronel, como yo llamo el coronel de invierno de la banda oriental, que lo describió muy bien Oscar, de aquellos ranchos sin calefacción, sin luz, sin nada, y aquellos seres humanos tratando de hacer de que la gente que venía de Europa, de las distintas comunidades españolas en este caso, y que habitaban acá, como bien lo explicó en su momento y en su trabajo el profesor Cruz, gente de estas latitudes, de origen guaraní, minuanos, charrúas, y algunos provenientes de los barcos que venían de África, ¿verdad? Que se juntaron ahí y allí incubaron lo que terminó siendo el Partido del Pintado, que fue ahí donde se gestó la villa de San Fernando de la Florida finalmente. Yo quiero felicitarte, Gabriel, y ha sido un gusto estar acá contigo, junto a Oscar y a todos los lugareños que han venido hoy, floridenses todos, a disfrutar de esta instancia.
instancia, que creo que es un momento fuerte para todos, lo digo en serio, acá no hay cumplidos. Esto es un trabajo que vale la pena, es un libro para que esté en nuestra biblioteca, no tengo la más mínima duda, y que va a ser de consulta de todos. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Les quería agradecer a que no pudo venir en el último momento, ahora me avisó coterráneo de otro Óscar, coterráneo de Óscar aquí, Óscar Echeverría, que es el que diseñó la portada del libro, creo que se ve también en la cosa. En la imagen hay tres religiosos que representan las tres órdenes fundamentales a las cuales pertenecían los sacerdotes del pintado. Es decir, mercedarios, dominicos, franciscanos. La mayoría fueron dominicos, pero hubieron un par de franciscanos también y algunos mercedarios, ¿no? Y sobre todo el principal de ellos, Chaparro, ¿no? Que fue el iniciador de la villa, de la aldea del pintado, en aquellos momentos en los cuales esa aldea se constituía una vez que estaba la capilla, ¿no? Y bueno, fue el que construyó esa capilla en 1779, comienza cuando le dan permiso para construirla y que termina erigiéndose en 1782. Así que simplemente eso, reconocimiento también al diseñador que plasmó muy bien en estas letras que representan también la piedra. Adentro también hay algunas figuras, tenemos los cimientos ahí en Villa Vieja de lo que fue la capilla. Estuvimos hace 2 años, ¿fue? Sí. Y ahí sacamos unas fotos que están también en el libro. También hay unos mapas para ubicar un poco la región, que fueron cedidos muy gentilmente por Fernando. Y también hay unas imágenes de firmas de los principales protagonistas de esa época, los sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Así que bueno, un gusto haber participado, haber presentado este libro con todos ustedes, y muchas gracias nuevamente por haberse acercado hasta aquí, como decíamos, en esta noche tan inóspita, ¿no? Para todos. Bueno, muchas gracias. No me acuerdo del nombre tuyo, del apellido sí, pero lo presentamos en Casa de la Cultura. ¿Estás bien? ¿Cómo te bailas? Hacía tiempo que no nos veíamos.